Queridos hermanos de la iglesia en Fontana, reciban un fuerte abrazo. Quiero decirles que los amamos, que los extrañamos, esos viajecitos que hacemos ahí, estamos con ustedes, la verdad que se extrañan mucho. Sabemos que están online, que están creciendo, que están siguiendo adelante con la fe, así que nos alegramos muchísimo y quería compartirles una palabra en el día de hoy. Espero que sea de bendición, la vamos a ir cortando en pedacitos para poder transmitirla. Así que les mando un beso enorme, Dios los bendiga y que tengan un hermoso domingo y no se desanimen, que esto viene de parte del Señor, todo ayuda bien a los que aman a Dios. Vamos con la prédica. El Señor les habla a los discípulos y siempre les dijo cosas muy profundas, pero muy sencillas, ¿no? Y en este momento el Señor les dice algunas cosas muy interesantes. En Mateo capítulo 10, versículo 16, voy a leer algunos versículos y comentar un poco lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Dice: el trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Es una misión peligrosa. El Señor está advirtiéndonos y te advierte en esta mañana que lo que Dios nos envía a hacer no es fácil, es difícil y es peligroso. Dice, lo compara con enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Vos fíjate qué interesante, ¿no? Señor te dice esta mañana, el trabajo que te doy a hacer es peligroso, y lo comparo con una ovejita en medio de los lobos. Lo peor que le podría pasar a una oveja es encontrarse en medio de los lobos. Y eso es lo que le dice el Señor a los discípulos y lo que nos viene diciendo a nosotros como iglesia del Señor. Nos dice, mira qué linda noticia, el trabajo que te envío a hacer es difícil, es peligroso y es comparado a una oveja en medio de los lobos. Vos dirás, qué malo que es el Señor, ¿no? O no nos tiene en cuenta, o no nos considera, o no nos ama. Bueno, es muy interesante porque, claro, al Señor las cosas de esta tierra mucho no le da trascendencia, porque no tienen prácticamente trascendencia. Lo que tiene trascendencia es la vida eterna, ¿no? Por eso dice, no se preocupen, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Pero entonces avanza el Señor y dice, por eso sean listos, estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Nos da estos consejos, ¿no? Astutos, listos, atentos, cuidado, como las serpientes, pero muy sencillos y humildes como las palomas. Estos son los consejos que nos da el Señor para esta gran misión que tenemos por delante y esta difícil misión, esta peligrosa misión que tenemos por delante. Sean astutos como serpientes, pero sencillos y humildes como palomas. Dice, tengan cuidado, los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas. Por ser ustedes mis discípulos, les llevarán ante reyes y gobernantes, y ustedes hablarán de mi parte ante ellos y ante su gente. Ahí está la misión, ¿no? Nos dice, es peligroso, es difícil, no es fácil, es como una oveja en medio de lobos. Ustedes sean astutos como serpientes, sencillos como palomas, y ahí dice cuál es la misión. La misión es que donde vayan, no importa lo que suceda, no importa la circunstancia en la que se encuentren, ustedes van a hablar de mí ante todos esos lobos, O sea, la misión, difícil. Como ovejas en medio de lobos, astutos como serpientes, sencillos como palomas, y ahí está, ustedes en medio de esos lobos van a hablar de mí. Esto es maravilloso. ¿La misión cuál es? Hablar de Jesús. Esa es la misión. Es difícil, ¿por qué? Porque le tenemos que hablar de Jesús a gente que no quiere hablar, que no quiere escuchar de Jesús. Y hay enemigos importantísimos, demonios. El mismo infierno está en contra de aquellos que predican el Evangelio. Entonces acá está el tema, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Predicamos o no predicamos? Sigue el Señor adelante, dice todas las cosas que pueden llegar a pasar. El mundo los va a odiar, bueno, cuando los van a perseguir, los van a maltratar. Ustedes sigan hablando de mí. Y al final dice en el versículo 26,
no le tengan miedo a nadie. Qué hermoso. No le tengan miedo a nadie. La tarea es peligrosa, como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes, sencillos como palomas. ¿Cuál es la tarea? Hablar de Jesús. Y lo van a entregar, lo van a odiar, pero no le tengan miedo a nadie. Hermano querido, hermana querida, yo te hablo esta mañana, te hablo el corazón. ¿Tenés miedo? ¿Estás con miedo? No le tengas miedo a nada ni a nadie. Porque todo lo que está escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Si les digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz del día. Si les cuento un secreto, cuéntenselo a todo el mundo. No tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. No tengan miedo. No le tengan miedo a la gente. No le tengan miedo a nada que pueda destruir el cuerpo. Porque no van a poder nunca destruir la vida eterna que yo puse adentro de ustedes. Qué maravillosa enseñanza de Jesús. No le tengan miedo a nadie. Por supuesto que es difícil. No es fácil. Hermano, yo estoy preocupado porque nosotros los cristianos es como que le estamos teniendo miedo a las mismas cosas que el mundo. Y nos ponemos mal por las mismas cosas que el mundo se pone mal. ¿Por qué? Nos entristecen las mismas cosas. Nos ponen nerviosos. Nos estresan. Lo mismo que al mundo. Hermanos, nosotros tenemos que estar preparados para predicar de Jesucristo, aunque vengan degollando, como se dice en Argentina. No tenemos que tener miedo. Tener miedo al coronavirus, a una pandemia, no hay que tenerle miedo. A una situación económica, no hay que tenerle miedo. Seamos valientes. Y hagámosle caso a Jesús, que dice no le tengan miedo a nadie. Después dice no le tengan miedo a la gente que puede destruir el cuerpo. No importa, hermanos, lo que le pase a este cuerpo. Quédate tranquilo, quédate tranquila. Dios es mucho más grande que todo lo que podamos sentir nosotros acá y vivir nosotros acá. Dice más bien, teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Quizás lo que falta es temor de Dios. Sobra el miedo a las circunstancias, sobra el miedo a la gente, sobra el miedo a las cosas de este mundo, a lo que pase aquí en la tierra, pero me parece que falta el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. A veces dibujamos un Dios demasiado, en Argentina decimos bonachón, ¿no? Demasiado bueno, es extremadamente bueno, pero Dios también es un Dios tremendamente justo y también quiere que las cosas se hagan bien. Por eso dice, no le tengan miedo a las cosas de la tierra, a la gente, más bien tengan temor de Dios. Que Él sí puede hacer algo terrible, que es destruir completamente la vida de un ser humano y enviarla por la eternidad al infierno. Por último, termina diciendo, por supuesto que dice, 2 pajaritos no valen más que una moneda, sin embargo ningún pajarito muere sin que Dios el Padre de ustedes lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza, por eso no tengan miedo. Dice, ustedes valen mucho más que todos esos pajaritos. Hermanos, no tengas miedo, valemos muchísimo para Dios. Tenele temor a Dios y no le tengas temor a las personas ni a ninguna circunstancia, porque nada nos podrá hacer daño. El Señor está con nosotros. Y termina diciendo, si ustedes le dicen a otros que son mis seguidores, yo también se lo voy a decir a mi papá. ¿Escuchaste eso? Si ustedes les dicen a otros que son mis seguidores, yo también se lo voy a decir a Dios. Pero si ustedes
le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que ustedes no lo son. Hay un problema con el dar testimonio, ¿no? de que somos seguidores de Jesús. Es como que a veces nos da un poquito de, no sé, no estamos tan contentos, ¿no? y tan desesperados de decirle a todo el mundo que somos seguidores de Jesús. Yo pienso en aquellos países donde cuando decís que sos cristiano te matan o te encarcelan. Son situaciones muy, muy complicadas y hay que esconderse, ¿no? Como hacía la iglesia primitiva, que se escondía en las catacumbas. Pero en países donde podemos dar testimonio, sería importantísimo que la iglesia levantara la voz, que la iglesia no tuviera ningún temor de confesar a Cristo y de declarar que somos seguidores de Jesús. Y yo no digo, quizás no es temor, quizás un poquito de vergüenza o disfrazada de prudencia, ¿no? O sea, somos muy prudentes y no decimos nada, ¿no? Y pasamos, y la gente pasa al lado nuestro y nadie se entera que somos hijos de Dios. Yo te animo en esta mañana a que rompas con todo miedo, con toda vergüenza y proclames a los cuatro vientos y le digas a todo el mundo que vos sos discípulo de Jesús. No te escondas, declaralo, confesalo a tus vecinos, a tus amigos, no tengas miedo. Dijo Jesús que no es fácil hacer esto, hablar de Él adelante de todo el mundo. No es fácil, es difícil, a veces es como una oveja en medio de lobos, pero es tiempo de hacerlo. Y es muy importante para Jesús que lo hagas, que no te avergüences de Él, que lo proclames a viva voz. Es tan importante que dijo Jesús que si nosotros no decimos, o sea, nosotros negamos o no decimos que somos seguidores de Jesús, porque el quedarse callado, el que calla otorga, ¿no? O sea, no digo nada y entonces quedó bien. Es tiempo de proclamar, ¿no? De proclamar las buenas nuevas, de proclamar que somos discípulos de Jesús. Yo te animo a que no le tengas miedo a nada ni a nadie y proclames a Jesucristo. Que hables de Jesús, que cuentes sus bondades, que alabes al Señor alabar es predicar el Evangelio, ¿no? Es decirle a la gente que no conoce a Jesús que Jesús es bueno, que Jesús es maravilloso y que a través de Jesús hay salvación. Te animo a que lo hagas, te animo a que te metas en líos, en problemas, por hablar de Jesús, a que no cierres tu boca, a que abras tu boca, a que confieses a Jesús como tu Señor y Salvador 1, 2, 3, 1000 veces, y que te acerques a las personas y les digas: yo conozco a Jesús, yo soy seguidor de Jesús. Quizás no te escuchen 1 vez, 2 veces, 3 veces, pero insistamos, sin miedo y sin vergüenza. Amén. Que el Evangelio sea predicado, que sea proclamado, y como dice Mateo 24, cuando este Evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso domingo. Espero que haya sido de bendición esta palabra y te sirva para dejar de tener miedo, ¿está bien?, a las cosas de la tierra, tenerle miedo, temor solamente a Dios, y seas capaz de ir y dar testimonio y hacer lo que tenemos que hacer, lo que Jesús nos mandó a hacer, esta tarea difícil, peligrosa, pero maravillosa, de confesar, de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Que Dios te bendiga.